Bueno, hoy estamos con el doctor César Azabache, ex procurador, para conversar de este tema de las colaboraciones eficaces, un proyecto que está el día de hoy en la agenda del Pleno, aún no se ha tocado, y otros temas claves. Doctor Azabache, ante todo, muy buenas noches. Omar, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, doctor, haciendo un poco de memoria, porque ya resulta algo confuso, recordando, el propio Ejecutivo presentó hace algunos meses un proyecto de ley que limitaba justamente o penalizaba a jueces y fiscales por la filtración de información durante investigaciones. Sin embargo, este proyecto es diferente. ¿De qué se trata? Primero es importante ubicarnos. Sí, en realidad están acumulando proyectos que tienen diferente origen y que corresponden a otras coordenadas de tiempo. Voy a comenzar diciendo que entre la comunidad de especialistas nadie está promoviendo ninguna reforma a los procedimientos de colaboración eficaz. Digamos, básicamente están funcionando. Hay problemas en las fiscalías, no solo con estos casos, en la cantidad de tiempo que toma arribar a la solución final, al acuerdo o a la sentencia, como luego de un acuerdo, pero en general los procedimientos están funcionando. Lentos, pero funcionan. Lentos, pero funcionan. Entonces, las iniciativas que se están acumulando suponen la intervención de fiscales que no están a cargo de las negociaciones, los fiscales coordinadores, que es una idea que proviene de las discusiones que se desarrollaron alrededor de los casos de los cuellos blancos. Están en la sobrepenalización de las fugas de información, que en realidad corresponden a delitos que ya están sancionados en la ley. Es decir, en este proyecto está incluido tanto mayores candados a la colaboración eficaz o subir la valla para la colaboración eficaz y también el tema de penalizar filtraciones. Y yo no usaría la palabra candados, porque en realidad son límites de papel. No ¿Cómo así? funcionan. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, imaginemos la idea del plazo que estaba también en uno de los anteriores proyectos que tuvo la Comisión de Justicia. El plazo para las colaboraciones eficaces es siempre inmanejable porque siempre habrá razones de necesidad que permitan generar ampliaciones. De otro lado, el perjudicado por el retraso es el colaborador que aspira a beneficios, no alguien fuera del procedimiento, que ni siquiera tiene acceso a sus términos, de modo que ni siquiera se enterará cuánto tiempo duró el caso. Entonces, ok, imaginemos que el Congreso decide poner un plazo, 5 meses, 6 meses, algo que se les imagine, porque como repito, no hay ninguna objeción teórica o académica a los términos de duración del procedimiento. Pues bien, que alguien reclame por esa duración del plazo es imposible, porque solo podrían reclamar el fiscal que está negociando y que necesita el tiempo o el colaborador que quiere una exoneración, no algo a lo que tenga derecho, sino una exoneración de responsabilidad. En esos términos, limitar o pretender manipular los plazos del procedimiento no tiene ningún sentido. No va a tener ningún efecto así se aprobase. Ningún efecto práctico. Más difícil fue esta idea de concentrar los procedimientos en los superiores coordinadores, que como repito, en realidad se originó en las discusiones alrededor del manejo de colaboraciones de los cuellos blancos. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, que el fiscal superior esté durante el proceso de colaboración obligatoriamente informado sobre todo lo que pasa con las colaboraciones. Bueno, eso pasa con una fluidez impresionante en los casos Odebrecht, y creo que está claro que el coordinador Vela maneja perfectamente el estado de los casos de sus fiscales sin que eso provoque ninguna protesta, interferencia o reserva. ¿Pero se refiere a un tema de remitir información o estar presencialmente durante el proceso? Se refiere a una obligación de saber. Okay. Esa idea nació con ocasión a un problema que se registró en tiempos del anterior fiscal superior de los casos de corrupción en general, a quien se le pidió cuentas, por ejemplo, por los términos de las diligencias que se planificaron en el caso, en alguno de estos casos vinculados a periodistas y asesores de la Fiscalía de la Nación. Y se discutió también con ocasión a las diferencias que se registraron en la anterior confirmación de los casos de los cuellos blancos entre las fiscales originales, Sánchez y compañía, y el fiscal Fernández, donde había protestas sobre el uso contradictorio de los colaboradores y los cargos por imputaciones, pero en general esos no son problemas que se puedan resolver a partir de la coordinación, porque de nuevo el nivel de información que fluye dentro de las fiscalías depende
del modo en que se conducen los coordinadores que ya están a cargo del proceso. Y en ningún caso una negociación tan sensible como la de colaboración puede tener información difundida más allá de lo que quien conduce la negociación decide abrir. Entonces, doctor, desde su punto de vista de aprobarse un proyecto de este tipo, que está en la agenda del Pleno del Congreso, ¿no impactaría en futuras colaboraciones eficaces? De hecho, en ninguna en curso, porque como estas ya comenzaron, Ajá. la idea de los procedimientos reservados es que las reglas con las que se tramitan son aquellas con las que comienza la negociación, Sí, claro. no las que cambian en el camino. Es decir, Castillo, Keiko, Ollanta, Lavallato, nada de eso Fuera entra del acá. alcance de cualquier modificación. Ya, ¿y las futuras? Desde mi punto de vista, incluso colaboraciones como la de Pacheco, por ejemplo, están fuera del alcance de Porque ya estas iniciaron, reglas, ¿no? porque ya comenzaron. Y estos son temas sensibles. No se pueden cambiar las reglas a claro. mitad del procedimiento. Creo que para las futuras, si alguien cree que estos son contraestímulos que pueden disuadir nuevas colaboraciones, pues creo que se equivoca profundamente. Porque como vengo diciendo, las llaves, las supuestas llaves que se han venido discutiendo como límites a la colaboración eficaz, son todas de papel. Ninguna puede ser exigida judicialmente, ninguna tiene un verdadero vehículo para limitar el avance de las negociaciones. Y claro, problemas prácticos como los que se produjeron en aquel tiempo entre el fiscal Sánchez y el fiscal Fernández no existen ahora en los equipos de investigación. Es decir, tampoco estamos, doctor, frente a formalismos que esta ley introduce que puedan traerse abajo un procedimiento de colaboración eficaz si una de las partes decide impugnarlo, diciéndole al fiscal, oye, pero tú no cumpliste este punto y este punto que establece la nueva ley aprobada por el Congreso. Es que no tiene ningún efecto. Y voy a explicar además por qué. Estamos confundiendo la idea de la colaboración eficaz. La colaboración eficaz no es un proceso en el que intervengan muchas personas. Interviene el solicitante e interviene el fiscal que tiene a su cargo la negociación. Esto se abre solo para un juez en una audiencia reservada cuando las negociaciones sobre eximente han terminado. Pero notemos esto, en esa audiencia lo que se lleva al colaborador es el eximente que le aprobaron. Lo que llega luego a un proceso son evidencias que no dependen del acuerdo, sino de su propia consistencia como evidencias y eventualmente testimonios que no se prestan causalmente porque el acuerdo está aprobado y que incluso se pueden prestar en algunas condiciones sin que el acuerdo esté aprobado. De modo que en realidad, insisto en decirlo, estos límites son candados de papel. Imaginarios, de algún modo. Sí. Doctor, el otro punto que está incluido en este proyecto, no sé cuán preocupante puede ser, penalizar, limitar la filtración de información durante las investigaciones. Entiendo que incluso ya Proética se ha pronunciado al respecto, hay preocupación de este tema y que recuerda mucho al proyecto que presentó el Ejecutivo Sí, claro. hace algunos meses. Claro, porque la idea es la misma. Exacto. ¿No? Ahora, notemos esto, ¿no? La cuestión de la reserva y de identidad de alguien que delata a sus coautores o a los responsables de su organización ya está sancionada por la ley. Lo que hacen estas ideas es intentar lanzar un mensaje de mayor represión para cosas como la circulación de copias, documentos o de la propia información sobre el contenido de la declaración. Bien, la reserva está puesta en estas leyes para proteger al delator, no para criminalizarlo, ni a él ni a su entorno. Y hay que notar, observar, que en muchos casos la reserva es una válvula que a veces el propio delator debe traspasar para mejorar su propia protección. Solo dos ejemplos. Las grabaciones del caso de los cuellos blancos, las originales, Sí, claro. trascendieron a los medios para proteger esa investigación cuando estaban tratando de robar o manipular los audios o clausurar la investigación. Y ahí recuerdo, usted lo tendrá más fresco probablemente, el fiscal supremo de ese entonces, Víctor Raúl Montesa, si no me equivoco, ¿verdad? Víctor Raúl Montesa designó o envió a sus adjuntos para ir a IDL a retener, capturar la información. Y de hecho, en el momento en que se produjeron las filtraciones,
La noticia que acompañaba las filtraciones es que desde las fiscalías supremas, las que luego fueron separadas, cerradas por por las propias investigaciones de estos casos, se estaba intentando remover a los fiscales, cambiarles la competencia, sustraer el material, obligarlos a reportar el contenido. Y claro, las filtraciones lo que lograron hacer fue proteger la investigación. Hace poco, instancias sean registradas, la señora Karen López ha dicho que a mitad de una diligencia la amenazaron de muerte y pusieron algunas semanas después una granada o algo semejante en la puerta de su casa. De varias maneras, la difusión que la señora López y el señor Nakazaki han hecho del contenido ha sido un vehículo o ha producido como efecto protegerle. Entonces la reserva no es una cosa unilateral o que se pueda convertir en una sanción, en una prohibición, en algo manipulable de esta manera. Ya, pero un proyecto de este tipo que está tal cual en este momento para ser debatido en el Pleno del Congreso, ¿pone en riesgo justamente esas filtraciones que muchas veces, como usted bien señala, ayudan justamente a proteger la investigación? Bueno, forman un mensaje muy perverso, porque colateralmente afectan también esa tensión permanente entre investigaciones periodísticas abiertas y acceso a información reservada. El del acceso a información reservada por la prensa, es un dilema con el que hay que vivir, porque es parte de las tensiones institucionales que se producen en una sociedad abierta, que al mismo tiempo está afectada por fenómenos criminales que deben investigarse con mucho cuidado. Eso no se arregla con una prohibición. De modo que si se aprobara algo en esa dirección, lo inmediato va a ser que sea descartado por inconstitucional y jamás aplicado. Como vengo diciendo, ninguna de estas llaves pretendidas va a causar efectos prácticos jamás, ni de desestimulación ni de falta de uso. La que no sea descartada por inconstitucional simplemente jamás va a funcionar. Pero doctor, es decir, ¿usted no cree que a partir de un proyecto de este tipo se termine procesando, se termine criminalizando a periodistas, a jueces, a fiscales? Yo creo que un proyecto de este tipo genera una alarma y una alerta a la que hay que contestar, porque forma un clima de restricción en el ejercicio de la prensa independiente que mira este tipo de casos. Pero si suponemos una escena en la que el Congreso se atreve a aprobarlo, pues entonces la inconstitucionalidad por inaplicación o por sentencia del tribunal va a ser inminente. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué nos dice que esto se haya aprobado con votos de, digamos, partidos teóricamente en las antípodas, ¿no? Opuestos? Nano Guerra por Fuerza Popular, Valdemar Cerrón por Perú Libre. Bueno, creo que hace bastante tiempo hemos venido notando que las antípodas son virtuales, ¿verdad? No existen en el plano de los ejercicios prácticos cuando son contrainstitucionales. Bueno, sí, estos proyectos están cambiando de signo. Originalmente fueron promovidos en contra de las investigaciones contra la señora Fujimori y ahora están siendo promovidos en contra de cualquier investigación anticorrupción. Nos dice mucho, entonces, que esto vuelva a salir a la luz. Pero notemos también que estamos en una escena en la que los mensajes ambiguos, los mensajes sobre impunidad, los intentos de interferencia, están tratando de normalizarse y de convertirse en asuntos frente a los que ya no reaccionemos desde la comunidad, que los tratemos como si fueran cuestión cotidiana. De modo que incluso repetir ese tipo de mensajes, sabiendo que no van a producir efecto, forma parte también de esta oferta que nos contamina y nos impregna de continuo ataque a los cimientos de la institucionalidad y del equilibrio. Ahora, doctor, quería cambiar un poco de tema, hablar de algunas investigaciones ya abiertas y en curso. Una de las que, bueno, ya se había anunciado por parte de la fiscal Marita Barreto, la jefa de este equipo especial del Ministerio Público, pero, digamos, se ha materializado el día de hoy. Ya se ha abierto una investigación al ex jefe de la Digimin, el ex general Whitman Ríos, y al actual jefe de contrainteligencia, que sigue pues, en el Ministerio del Interior por esta salida intempestiva o intento de salida intempestiva del coronel Harvey Colchado. Los investigan por abuso de autoridad. ¿Hasta dónde puede llegar esta investigación y cuál es el nivel de alcance que puede tener hacia el ministro Willy Huerta, que ha dicho que él no sabía absolutamente nada de esto? Bueno, hay que notar que desde que se reconoció
constitucional investigar al presidente de la República, se ha abierto también alrededor de esa escena un espacio de tensiones muy fuerte, ¿no? Recordemos que esta historia, la de las interferencias sobre el equipo de investigación, comenzó con la remoción de un ministro, González, por hacer lo que la Fiscalía dispuso que se haga, formar este equipo. Transitaron hacia esta escena extraña en la que, destituido González, el ministro entrante le pide una entrevista a la Fiscalía de la Nación para que ella autorice remover al equipo que el Ministerio Público había formado, y se va del Ministerio Público con un pedido completamente rechazado que no tenía ningún sentido. Y pasa que semanas después un funcionario intermedio de la policía hace eso que la fiscal de la Nación había rechazado en esa reunión, para que de inmediato el ministro diga o pretenda que no sabía nada sobre la escena y lo deshaga. Creo que hay una especie de libreto o rutina ya establecida alrededor de este caso. Mi impresión es que Castillo confía, su defensa confía, en que la vacancia va a ser una meta que, más allá de las intenciones de algún sector del Congreso, se mantenga inalcanzable mientras mantengan estos 40 o 42 votos que consideran grabados en piedra a su favor. Creo que la defensa de Castillo apuesta a simplemente soportar hasta el terminar del mandato, sin más novedad que la existencia de un caso cuyo contenido quieren banalizar o trivializar. Creo que debemos estar listos porque cada cierto tiempo aparecerá una nueva escena de interferencias con algún intento que de pronto se desmonta, como se desmontó la última fuga de la hija del presidente, la que se entregó apenas renunció el abogado, que luego regresó. Entonces esto va a tener tiros y aflojas. Mientras tanto, mi impresión es que las noticias realmente sólidas de ese caso van a venir del lado de la policía. Porque lo que sí ha quedado claro en esta primera escena, en la anterior quedó claro que el presidente puede ser incluso suspendido si hace algo realmente grave en esta área. Lo que ahora ha quedado claro es que el equipo de Javi Colchado es intocable y el Ministerio del Interior no lo va a poder sacar. Probablemente el siguiente ataque va a venir por el lado del presupuesto. Estamos entrando a octubre. El presupuesto de la República se aprueba en este tiempo. Sí. Probablemente lo que haya sea un intento por asfixiarlo en recursos. Y, como digo, por desgracia, en algún tiempo más, otro intento por removerlo que terminará igual que este. Bueno, pero también entiendo con estas investigaciones que se abren, ya no a ministros, sino a mandos un poco más intermedios. Se lo pregunto, ¿no es un mensaje que también da la Fiscalía señalando, oigan, cuidado todos los que están dispuestos a jugarse con sus firmas y con sus decisiones para tratar de hacerle el juego justamente al entorpecimiento, y vamos a investigar a todos los que estén involucrados con esto? Porque hay consecuencias. El mensaje es, hay consecuencias, ¿no? De hecho, se dice, algunas fuentes con las que he podido hablar en estos días me confirman que dentro de la policía no hay un respaldo uniforme a este tipo de maniobras, sino todo lo contrario. Sí, como tú, creo que también hay un mensaje de la Fiscalía en punto a que cooperar con estas intromisiones tiene consecuencias. Sin embargo, creo que hay algo por resolver aquí. Pues claro, y Harvey Colchado, en persona o a través de sus abogados, ha construido una muralla muy sólida de resguardo a su integridad. Tengo, sin embargo, la impresión, aunque esta investigación va en la línea de lo correcto, que el Ministerio Público como entidad tendría que haber hecho más en defensa de quien está siendo atacado, no por razones personales, sino por formar parte de un equipo de investigación al servicio de las fiscalías. Salimos de esta escena con un resultado óptimo. Insisto en decir, creo que Harvey Colchado ha creado un muro de contención legal a su alrededor, pero creo que nos falta un mensaje de solidez, de respaldo del Ministerio Público hacia él. Ahora, pero a ver, ¿cuánto puede resistir también, doctor, este muro? Porque entiendo que la defensa de Harvey Colchado ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial, es verdad. Y ha contestado muy enfáticamente a las investigaciones internas. Por lo que pueda pasar en inspectoría, pero uno diría, esa atribución del presidente, no sé, del ministro, del comandante general, de pasar o invitar al retiro a Harvey Colchado, es decir, ¿qué pasa en ese escenario? ¿La Fiscalía no podría intervenir ahí? Yo tengo la impresión que sí. ¿Sí? Pero de hecho, mi impresión es que
el caso que mejor representaría el sentido de esta crisis, la que se ha armado alrededor de estos intentos por investigarle, habría resultado de un pedido de la Fiscalía de la Nación al Poder Judicial, a la Corte Suprema, para que ordene al presidente de la República y al ministro del Interior no tocar a un equipo de investigación que ha sido personalmente elegido por una fiscal para hacer algo tan importante como investigar a aquel que le quiere destituir. Una orden de no hacer, una orden que paralice cualquier afectación a este equipo no autorizada por la Fiscalía, desde mi punto de vista, pondría punto final a estos intentos y todavía falta que sea lanzada. Ahora, un par de preguntas rápidas, una vinculada al presidente Castillo y la otra no tanto, que tiene que ver con Heiner Alvarado, ¿no? Ayer fue la audiencia para el impedimento de salida del país por 36 meses, la defensa se allanó, pero un dato curioso, que él justo un día antes de esta audiencia firma contrato con una empresa constructora que se había visto beneficiada por el decreto de urgencia que él mismo firmó y que está justamente en el cuestionamiento. Me parece que un contrato de 5 millones de soles o por ahí más. Y ya pues parece que la defensa se dio cuenta y hoy Heiner Alvarado renunció a esta empresa. Duró 2 días, creo. Curioso, ¿no? Porque Heiner Alvarado pidió que retiren el resguardo policial que tenía, luego se dio cuenta y aceptó que se lo repongan. Luego él pide a una empresa vinculada que le haga un contrato para simular que tiene arraigos laborales ante el juez, se da cuenta y renuncia. Mi impresión es que este perfil errático muestra varias cosas. La primera, la poca estructuración de su defensa. La segunda, el modo en que se despliega alguien que actúa a capricho personal. Ahora, si rascamos, si movemos las piezas en esa dirección, notemos que a alguien se le ocurrió que la hija del presidente se fugue y luego hubo un retroceso y tuvieron que presentarla o permitir que se presente. A alguien se le ocurrió que a Harvey Colchado se le podía expulsar con un memorándum y tuvieron que retirar el memorándum. En general, hay dos lecturas de esto. Un comportamiento absolutamente errático que al mismo tiempo quiere banalizar el capricho y acostumbrarnos a que estas cuestiones se sostengan en el tiempo en base a caprichos personales, tratando, Omar, de llegar al final del mandato, que parece ser la única meta clara que tiene la defensa de Castillo en este caso. Ahora, doctor, para terminar, un tema, de fondo en realidad, y que tiene que ver con los casos anteriores, justamente todo lo que vincula el caso Lavallato y en particular el caso Ollantaytamala Nadine Heredia con el financiamiento de campaña de Odebrecht y el caso Keiko Fujimori, que también fue financiamiento de campaña. No los casos de corrupción, que son otro tema. El entidad del Poder Judicial le ha dicho a la Fiscalía que no, que el juez César San Martín va a poder decidir sobre estos casos. ¿Qué impresión le da? ¿Por dónde podría ir la decisión de la Corte Suprema en estos casos específicos? Porque entiendo que tiene que definir si el financiamiento no declarado constituye o no constituye lavado de activos, que es el fondo del asunto. Bueno, en realidad es una manera de aproximarse al fondo del asunto. Hay que reconocer que la discusión sobre el alcance de las reglas sobre lavado de activos en estos casos, los casos de postulaciones electorales, no es simple. La discusión no pasa por elegir o definir el momento a partir del cual el financiamiento ilegal está prohibido, porque eso está claro. Eso fue el año 19. Así es. La discusión pasa por establecer las reglas que le exijan a una persona, en su caso Nadine Heredia, en su caso los colaboradores de Keiko Fujimori, reconocer que quien tienen al frente está lavando activos. La pregunta de los dos casos es si al momento de recibir dinero en efectivo, en condiciones clandestinas, ya sea Nadine Heredia o los colaboradores de Fujimori, debían o no haber notado que la operación denotaba que Odebrecht les entregaba dinero ilegal. La pregunta es sobre el conocimiento, sobre qué se le debe exigir a una persona que acepta reunirse con otra a puertas cerradas para recibir dinero en efectivo, en condiciones en las que termina siendo que Odebrecht en efecto tenía lavandería. Entonces las preguntas son, en el 2010, Humala, Heredia o los colaboradores de Fujimori o la propia Fujimori podían haber
reconocido de alguna manera o sabido que Odebrecht manejaba una lavandería de dinero? La apuesta de la Fiscalía es que sí. Y lo que la Fiscalía sostiene no es solo que sí lo supo o sí lo supieron, sino que además pueden probar en juicio que lo sabían. La apuesta de la defensa es que esta no es una discusión sobre pruebas, sino que es una discusión sobre el alcance de las normas y que no se necesita un juicio, es lo que dicen ellos, para delimitar las reglas de forma que quede claro que esto está más allá de lo prohibido, nos guste o no. Lo que la Suprema tendrá que decidir es si esta es una cuestión sobre pruebas a debatir en juicio o es una cuestión solo sobre el significado de las normas que puede ser resuelta antes del juicio. Es una discusión muy profunda, muy fuerte, y yo veo con muchas expectativas el fallo que la Suprema va a dictar y creo que hay que aceptarlo, diga lo que diga. Claro que sí, va a marcar, entiendo, ya toda Un antes y un después. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora Azabache, Encantado. por esta entrevista. Tremendo análisis. César Azabache, ex procurador. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el ministro de Educación, Rosendo Serna, porque finalmente las becas de Beca 18 para el próximo año, nos dijo, están garantizadas. Venimos con eso.